1851. Vamos a leerlo al unísono, todos en alta voz. Recuerden que el título también es inspirado, no el que está en negrita, que fue agregado al imprimir la escritura y al dividirla, sino lo que está antes del versículo 1, también es inspirado y lo leemos porque señala la ocasión que dio origen y lugar a este cántico. Así que leemos en voz alta todos juntos, escuchándonos unos a otros y respetando los signos de puntuación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Gracias, Padre, abrimos tu palabra, anhelamos escuchar tu voz, habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. A modo de introducción, una pregunta. ¿Plaza 11 o Plaza Miserere? ¿Cuál es el nombre correcto? Vamos a abrir un debate. ¿Plaza 11 o Plaza Miserere? Bueno, la plaza a la que hacemos alusión es una de las más conocidas de Buenos Aires. Está situada en el barrio de Valvanera. La primera vez que se escribió ese nombre se escribió con B corta, hoy se escribe con B larga, ¿verdad? Pero ahí está la plaza. Se la llamó Plaza Miserere para homenajear a un antiguo vecino de la zona que tenía una quinta en las cercanías. El vecino se llamaba Antonio González Varela y le apodaban Miserere, porque era un hombre muy misericordioso y compasivo. Así que le pusieron de apodo Miserere. El nombre de 11 se le dio porque está al lado de la estación ferroviaria 11 de septiembre de 1852, que se llevó a cabo en esa fecha lo que se llamó la Rebelión de Buenos Aires.
Pero a este hombre, Antonio González Varela, se le apodaba Miserere. Qué apodo tan interesante, ¿no? Significa compasión o misericordia. ¿A qué viene esto? A que Martín Lutero, preparando un mensaje, una meditación sobre el Salmo 51, llamó al Salmo 51 Salmo Miserere. Salmo Miserere. Fue así por cuanto en latín la primera palabra del Salmo es misereo, lo que está traducido en español ten piedad. Ten piedad. Como hemos mencionado ya, el Salmo expresa el profundo arrepentimiento de David hacia Dios, luego que Natán fuera enviado a él para confrontarlo con su pecado. Bajo una intensa convicción, leemos en el Salmo 51 lo que David expresó desde su corazón. Y cada primer domingo del mes, en ocasión en que participamos de la mesa del Señor, estamos deteniéndonos en este Salmo versículo por versículo. Hoy vamos a prestarle especial atención al versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay tres cosas que David expresa particularmente en este versículo 2. La primera de ellas, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está expresando un gran anhelo por la pureza personal, por su pureza personal. Él clama desde lo profundo de su corazón, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe que la poesía hebrea tiene ciertas características particulares que no tiene la poesía castellana? La poesía castellana tiene como características destacables la métrica y la rima, ¿verdad? Pero la poesía hebrea no tiene las mismas características. Una de las características singulares de la poesía hebrea es la repetición de las ideas, lo que se llama el paralelismo. Y aquí David está expresando un anhelo profundo de su corazón, repitiendo dos veces, valga la repetición o repitiendo la misma idea. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David se expresa en esta forma para enfatizar el anhelo profundo de su corazón por pureza personal. David está enfatizando, ¿verdad?, el deseo, la profundidad de su deseo. Al decir, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, él está diciéndole a Dios, quiero ser limpio, moral y espiritualmente hablando. Él quiere estar en condiciones de acercarse a Dios y de tener comunión con Él. Lo sabemos aquellos que hemos pasado vez tras vez por la Escritura, que la impureza y la inmundicia externa o exterior en el pueblo de Israel y su necesidad de purificación y limpieza como condición para que Dios continuara habitando entre ellos, ¿verdad?, está clara y ampliamente detallada en el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico gira en torno a la suprema necesidad de limpieza y de pureza ceremonial del pueblo de Israel para que Dios pudiera continuar habitando entre ellos mientras vagaban por el desierto y una vez establecidos en la tierra prometida, para permanecer en comunión con Dios, para que Dios permaneciera entre ellos. Israel, debía ser limpio, ceremonialmente hablando. Y en este punto es bueno llevar a la mente aquella experiencia de José, cuando él fue llamado a la presencia de Faraón. Ustedes no necesitan buscarlo, pero en el libro del Génesis, el capítulo 41, el versículo 14, leemos así: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Aquella ocasión cuando José fue traído a Faraón para que interpretara los sueños que habían perturbado la mente del rey, ¿verdad? Dice la Biblia que fue necesario que José se cambiara sus vestidos. Vestía los vestidos del preso,
vestía los vestidos del reo, vestía los vestidos del culpable. Tenía que desaparecer a los ojos de Faraón la evidencia de la culpa para que pudiera José estar en su presencia. Tenía que afeitarse, tenía que tener una apariencia de higiene. No podía tener evidencia de descuido o de pereza. Para estar en la presencia del Faraón debía estar limpio, respetable, adecuadamente presentable en lo que tiene que ver con el exterior. Para estar en la presencia de Dios, para permanecer en comunión con el Señor, David sabía que era necesario estar limpio. Entre el mobiliario del tabernáculo y posteriormente del templo después, había una fuente, recuerdan, llamado también un mar. En el tiempo de Salomón, cuando él construyó el templo, aquel mar era impresionante. Estaba justamente a la entrada del tabernáculo, a la entrada del templo, antes del altar de bronce. Y es que antes de ministrar, los sacerdotes debían lavarse allí. Lavarse de las contaminaciones del mundo, lavarse de la impureza de la vida diaria, y luego entonces estarían en condiciones de ministrar en el tabernáculo o en el templo. Y tenemos una aplicación de esto a nuestra vida bajo el nuevo pacto. En la carta a los Hebreos, el capítulo 10, los versículos 19 en adelante. No lo busquen si no llegan, simplemente escuchen la lectura. Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Tenemos la invitación, pero no podemos acercarnos de cualquier manera. Aquí dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Limpios, limpios, nada inmundo, nada sucio, nada manchado, nada contaminado, nada impuro puede entrar y estar en la presencia de nuestro Dios. La limpieza es fundamental para entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Por eso la pregunta del Salmo 15, que conocemos seguramente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Absolutamente necesaria la limpieza, la purificación para estar en la presencia de Dios y permanecer allí. Estar en la presencia de Dios es la fuente del gozo profundo y verdadero, algo que David había perdido por causa de su pecado. Y dice, Señor, yo anhelo tu presencia. Señor, yo extraño tu presencia. Señor, yo necesito tu presencia. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado para poder estar y permanecer en tu presencia. Por causa de su pecado, David se había convertido en un hombre atormentado y enfermo, como leemos en el Salmo 32. Anhela ser limpio para poder estar en la presencia de Dios, disfrutar de comunión con Él y así experimentar gozo profundo. Ese es el anhelo profundo del corazón de David. En esta palabra se le expresa primeramente eso, un anhelo profundo por la pureza personal. Quiero ser limpio porque quiero tener comunión contigo. Y es tan profundo ese anhelo que lo reitera a lo largo de todo el Salmo. En el versículo 1 dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame
y seré más blanco que la nieve. En el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. David se sentía y se sabía sucio. Desde que Natán se había presentado de él y señalado, David se sabía sucio. David se sabía sucio. Necesito limpieza. Anhelamos esa pureza y limpieza de corazón para estar y disfrutar y permanecer de la comunión con el Señor. David manifiesta así una profunda conciencia de su necesidad. Aquel acto tan vil de tomar la mujer de otro y de quitar a ese otro del medio, dejaba en evidencia la profundidad de su impureza y su necesidad de limpieza. Él dice, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Aquella caída le permitió a David conocerse cómo era realmente él. Era un hombre impuro, era un hombre sucio, era un hombre capaz de cometer los actos más viles y atroces a los ojos de Dios. Necesitaba lavado y limpieza profundo. Qué conocimiento tan desagradable y doloroso, pero qué beneficioso, ¿verdad? Por otro lado, saber cómo somos en nuestro corazón. Esto lo digo con cuidado. Probablemente si David no hubiera caído tan bajo, jamás se hubiera conocido tal como era. Jamás se hubiera conocido a sí mismo tal como era. Quizás hubiera seguido pensando de sí mismo como el hijo obediente que no tenía problemas de cuidar olvidado las ovejas de su familia. Quizás hubiera seguido pensando de sí mismo como el que había compuesto tanta variedad y cantidad de hermosísimos salmos que estaban en los labios del pueblo de Dios alabando a su Dios. Quizás hubiera seguido pensando de sí mismo como el que había matado a Goliat cuando ningún otro se había animado a enfrentarlo. Quizás hubiera seguido pensando de sí mismo como el que jamás se había atrevido a levantar su mano contra Saúl, a pesar de todo lo que Saúl había hecho en su contra y de los empujones, por decirlo de alguna manera, que él recibió de parte de otros en aquellas oportunidades en que podría haberle quitado la vida. Quizás hubiera seguido pensando de sí mismo como el que había guiado al ejército de Israel a tantas victorias. Quizás hubiera seguido pensando de sí mismo como aquel que era leal a su pacto con Jonatán porque había traído a Mefiboset a comer y a vivir en el palacio. Pero ahora, luego de esa caída, él sabía que era adúltero y asesino. Y clama a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquello era terrible. ¿Cómo podía él andar en comunión con Dios si esa era la condición de su alma? El potencial para el mal de su corazón era profundo, era abismal, lo estremecía pensar en eso. Señor, lávame, Señor, purifícame. ¿Ha llegado a ese estremecimiento? De decir, oh Señor, de lo que soy capaz, nunca me imaginé. Pensé que fulano, mengano, ellos sí, pero yo, Señor, también. Terrible conocimiento. Y fíjense que David no pide una limpieza superficial. Él dice, lávame más y más. Más y más. En español esto no nos dice mucho, pero dicen los que saben que es el término traducido más y más aquí. Es el mismo término que se empleó en el original en Isaías 55:7, donde leemos así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En hebreo será amplio, y más del Salmo 51 es el mismo término. David no está hablando de una limpieza superficial. El clamor y el anhelo de David es un lavado y una limpieza profunda.
Él quiere ser lavado de tal manera que no quedara ninguna mancha más. Porque Él sabía que una sola mancha lo alejaría de Dios y era algo que Él no deseaba. Así que en esta expresión, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, David expresa en primer lugar el deseo profundo de su corazón por su pureza personal. En segundo lugar, al decir lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, David está expresando también su entendimiento del carácter de su falta. Él no habla de error, Él no habla de defecto, Él no habla de debilidad. Él no dice lávame más y más de mi error, límpiame de mi debilidad, olvídate de mi flaqueza, no tomes en cuenta esta fragilidad humana mía. Él no se expresa en esa forma. Él dice lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Hablamos así de nuestras faltas en contra de la ley de Dios? ¿Hablamos así del orgullo? ¿Hablamos así del rencor? ¿Hablamos así de la ira? Señor, perdóname por esta maldad que hay en mi corazón y que he cometido contra ti. O decimos, oh, Señor, ayúdame en mi debilidad. Tú sabes que soy un pobrecito orgulloso. David no hablaba así. Lávame más y más de mi maldad. La maldad es la que cometen los demás, pero yo tengo debilidades nada más. David no habla así en la presencia de Dios. Sabe que la palabra maldad podría traducirse iniquidad o perversión y hace referencia a un acto torcido, a un acto desviado. Dios ha dicho que algo es bueno y recto, pero David había hecho lo contrario. Dios había dicho que lo bueno y recto era no cometer adulterio, pero David cometió la maldad de adulterar. Dios había dicho que lo bueno y recto es no matar, pero David cometió el pecado, la maldad de asesinar al marido de Betsabé. Quizás tú dices, bueno, yo no soy culpable de tal maldad. Pero pensemos un momento. Dios ha establecido que nuestros labios deben ser usados para hablar verdad y para hablar palabras que edifiquen a otros. Sin embargo, nosotros mentimos, murmuramos y criticamos. Estamos desviándonos, torciéndonos de lo establecido por el Señor. Dios ha establecido que honremos a nuestros padres, que mostremos respeto por ellos, que los recompensemos llegado el momento por su labor. Y nosotros los menospreciamos y deshonramos y hasta quizás los escarnezcamos. Nos estamos desviando, torciendo de lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que usemos las cosas que Él nos da para promover su gloria. Y nosotros las usamos para promovernos a nosotros mismos. Y aún en oportunidades hasta idolatramos las cosas que Dios nos da. Estamos cometiendo maldad. Dios ha establecido que la iglesia edifique a los santos por medio de la predicación y el servicio mutuo, pero muchos utilizan a la iglesia para entretener a los presumibles santos. Eso es maldad, eso es perversidad. Dios quiere que nosotros le honremos mediante el cuidado y el buen uso de las capacidades de nuestro cuerpo físico, pero nosotros honramos a nuestros cuerpos en lugar de ponerlos en servidumbre atendiendo todos sus reclamos. Me siento un poquito mal, no voy a la reunión. El cuerpo primero antes que Dios. Estoy muy cansado, voy a dormir. El cuerpo primero antes que la lectura o el tiempo devocional con el Señor. Eso es maldad. Eso es perversión. Honrar al cuerpo antes que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Eso es maldad. No habremos cometido adulterio ni asesinato, pero estas cosas también son maldad. Pero también David define su falta como pecado. Dice, límpiame de mi pecado. Y aquí David emplea un término que aparece, dicen los que saben, 580 veces en la Biblia y que lleva el sentido de errar,
fallar, salirse del rumbo, no dar en la marca, la palabra que se traduce aquí como pecado. El pecado se trata de no dar en la pauta que Dios ha establecido. Dios ha establecido la pauta: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, pero no damos en la pauta. Dios ha establecido la pauta de no dejarnos controlar por el enojo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y no damos en el blanco. Dios ha establecido que busquemos su reino y su justicia primeramente, pero no damos en el blanco, buscamos primeramente lo que Dios ha dicho que es asunto suyo. Pecamos, aunque no hayamos cometido adulterio o hayamos asesinado a alguien. Eso es pecado. Cada vez que nos damos en la pauta o nos ajustamos a la pauta fijada por Dios, estamos cometiendo pecado. Y cada vez que hacemos un uso inadecuado de alguna de las capacidades que Dios nos ha dado, estamos pervirtiendo las dádivas y los dones de Dios, cometiendo maldad. David dice: Señor, hay un problema muy serio en mí. Hago lo torcido, hago lo malo, no doy en el blanco, peco, lávame, límpiame. No debía haber tomado la mujer de mi prójimo, no debía haber tomado la vida de Urías. Lávame, límpiame. Ora, David, tengo un problema serio y sé que este proceder de acuerdo a tu ley se paga con la muerte. Así que lávame y límpiame. Me he torcido de lo que tú has establecido. Me he alejado de la pauta que tú has fijado. No puedo estar en tu presencia. Esto es serio, Señor. Ayúdame, lávame y límpiame, porque he cometido maldad y he cometido pecado. En tercer y último lugar, al decir lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, David está expresando aquí su confianza en el poder de Dios. Él no le pidió a Natán: Natán, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque sabía que era algo que Natán no podía hacer. ¿A quién se lo pidió? A Dios. El objeto de la petición de David aquí es Dios. Viene la expresión del versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, oh Dios, borra mis rebeliones. Lávame, oh Dios, más y más de mi maldad, y oh Dios, límpiame de mi pecado. El receptor de la petición de David es Dios. Y él está expresando así su confianza en el poder de Dios. Anhelo ser limpio. He cometido maldad, he cometido pecado, pero confío, oh Dios, en que tú puedes limpiarme de esa falla. Tú eres el único. Primero, porque mi falta es contra ti. Y segundo, porque en ti está el perdonar. Y tú has establecido los medios para la limpieza profunda. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos logros puede adjudicarse el hombre, verdad? ¿Cuántas cosas el hombre ha alcanzado y puede hacer? Pero aquí estamos ante una barrera infranqueable. El hombre no puede alcanzar por sí solo la limpieza que necesita para estar en la presencia de Dios. Y el hombre no puede alcanzar por sí mismo la limpieza que necesita para permanecer en la presencia de Dios. El hombre es absolutamente impotente ante las tendencias pecaminosas de su corazón. La Biblia habla del hombre como esclavo del pecado. Esto es difícil de aceptar para algunos. Muchos hablan del libre albedrío. El hombre no tiene libre albedrío. Es esclavo del pecado. Y cuando es librado de la esclavitud del pecado, debe decidir
ser esclavo de Cristo. De eso habla Romanos capítulo 6. Y es difícil para aceptar para algunos. Tengo que ir a Dios para que Él trate con las tendencias pecaminosas de mi corazón. Él es el único que puede ayudarme en eso. Y déjeme prestar atención a un tema importante aquí. Algunos, en lugar de santificación, cuando son conscientes de la maldad de su propio corazón, buscan compensación. Y eso es un peligro. Cuando descubren en alguna medida cuán malos son y su impotencia ante esa tendencia, en lugar de clamar a Dios por limpieza y purificación, tratan de calmar a Dios, haciendo cosas buenas para tapar las malas que han cometido. Eso se llama tratar de compensar. Como he hecho tantas cosas malas, ahora voy a hacer muchas cosas buenas para que Dios no esté tan enojado conmigo. Y ojo, también lo hacen los creyentes. Después de una caída, después de tomar conciencia del pecado, después de darse cuenta cuán malo es el corazón, dicen, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a dar más dinero como ofrenda, voy a repartir más folletos, voy a participar de más actividades, voy a mirar menos televisión, voy a andar menos en Facebook, voy a estar menos con el celular, voy a darle menos tiempo a internet, voy a dormir menos, a comer menos, a hablar menos. Bueno, esas cosas tienen su lugar y uno tiene que evaluar nuestra actitud hacia ellas y su incidencia en la vida espiritual. Pero no caigamos en la trampa de la compensación. Cuando pecamos, nosotros necesitamos arrepentirnos, confesar el pecado, apartarnos de él, tomar nota de la profundidad de nuestra maldad y clamar al Señor para que Él ahonde la obra de santificación en nosotros. Señor, obra en mí. De lo contrario, puedo ir aún más lejos en mi maldad y en mi pecado. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor, Señor, ahonda en mí tu obra de santificación? Quizás has orado más por la salud y por el dinero que por la santidad de vida. Cuando pecamos, no pretendamos compensar a Dios. David sabía de ese peligro. Por eso en el Salmo 51, el versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Era el rey. ¿Cuántos corderos y carneros y todo lo que uno se puede imaginar podría disponer David para llenar el altar día tras día de sacrificios y de ofrendas para compensar de alguna forma la maldad y el pecado que había cometido? Pero él sabía que ese no era el camino. El camino era la humildad de corazón, el arrepentimiento y el clamor por la obra de limpieza y santificación. Mucho servicio activo de algunos creyentes, y hablo en términos generales, lo vamos a saber en el cielo, es el intento de compensar el pecado de nuestras vidas. Hago esto, hago aquello, hago lo otro, me muevo, voy, vengo, sirvo, reparto, hago pum, 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 porque soy tan consciente de lo malo que soy que quiero hacer más cosas para calmar a mi Dios. Hay que tener cuidado con eso. La compensación no limpia ni amortigua el poder del pecado. El apóstol Pablo habló de eso en la carta que escribió a los Colosenses, el capítulo 2, los versículos 18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio, Colosenses 2, 18, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustos, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y aquí viene,
tales cosas no manejes, no gustes, ni aun toques, menos tele, menos internet, más oración, más lectura, más participación, más folletos, más ofrendas, más esto, menos aquello. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor. No tienen ningún valor, o no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada contra las tendencias pecaminosas. Cuando caemos debemos tomar nota de nuestra necesidad de ser santificados más profundamente y confiar en el poder de Dios para hacerlo. Solo Dios puede tratar eficazmente con el pecado. Solo Dios tiene el remedio. En virtud de la muerte y de la sepultura y de la resurrección de Cristo, Él puede tratar con la pena del pecado. Él puede tratar con el poder del pecado y Él puede tratar con la presencia del pecado en nosotros. De eso habla Romanos 4:5, justificación, pena del pecado. Romanos 6:7, poder del pecado, santificación. Romanos 8, resurrección, glorificación, presencia del pecado. En virtud de que Cristo murió por mí, yo puedo ser libre de la pena del pecado. En virtud de que yo morí con Cristo, puedo ser libre del poder del pecado. En virtud de la resurrección de Cristo, seré libre de la presencia del pecado. David sabía que él había sido perdonado de su pecado, pero la tendencia estaba allí, el mal estaba allí y clama por limpieza y santificación. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Necesito una solución profunda, un trato profundo, una limpieza profunda. Señor, confío en ti. Qué hombre David, ¿no? Por eso fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. Él aprendió de su caída. David no fue el mismo después de caer, después de cometer maldad y pecado. Él aprendió de la importancia de la limpieza y la anhelaba. Él aprendió de la profundidad y seriedad de su problema y clamó a Dios. Él aprendió de su impotencia y de la posibilidad de volver a caer y puso su confianza en Dios. Algunos no aprendemos nada de nuestras caídas. Seguimos como antes igual. Nuestras caídas no han traído a nuestra vida ni una pizca de humildad, ni de prudencia, ni de temor al Señor, ni de gratitud, ni mayor aprecio por Cristo y su obra. Seguimos como si nada. Juzgamos con el pecado, culpamos a otros de nuestros errores, buscamos la compañía de quienes pecan habitualmente. No entendemos cuánto el pecado ofende a Dios. Preferimos una vida de espaldas a Él antes de una vida en comunión con Él. No hemos aprendido nada. No así David. Él aprendió mucho. Y nosotros a veces decimos, bueno, pero si David, yo qué, ojo, tienes el mismo corazón que él, el día que tengas el mismo corazón que él, compárate con él. Antes no nos engañemos. Quiero animarte a pensar en tus pecados. Son una mancha. No te permitas permanecer en ellos. Tú no puedes deshacerte de ellos por ti solo. Pero Dios puede perdonar y limpiar en virtud de su obra en Cristo Jesús. Los últimos versículos que miramos están en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz,
Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La misma palabra que David usó en el Salmo 51. Y limpiarnos de toda maldad. La misma palabra que David usó en el Salmo 51. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No digas que tienes comunión con Él cuando andas en pecado. No digas que no tienes pecado porque te engañas a ti mismo. No digas que no has pecado porque estás haciendo a Dios mentiroso y Él habla toda la verdad. En lugar de eso, confiesa tus pecados, reconoce tu necesidad de limpieza, confía en el poder y la suficiencia de la obra de Cristo y Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Luego de su caída, David escribió el Salmo 51 para expresar su profundo arrepentimiento. Entre esos textos clamó: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dos preguntas para terminar. ¿Cuál es tu mayor anhelo en la vida? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Es importante determinarlo porque según lo que sea tu mayor anhelo, eso va a determinar tus metas, tus objetivos, tus decisiones y aún tus oraciones. El mayor anhelo de David era ser limpio delante de Dios. Que no hubiera nada que interrumpiera su comunión con Él. Por eso pidió: lávame y límpiame. Déjame decirte esto: cuando tu mayor anhelo es la pureza y la limpieza, no te va a importar estar enfermo. Y no te va a importar no tener dinero. Porque uno puede estar en comunión con Dios aun cuando esté enfermo. Y uno puede disfrutar de la comunión con Dios aunque no tenga dinero. Pero no puede disfrutar de comunión con Dios si no está limpio. Si no está limpio. Ojalá que el mayor anhelo de tu corazón sea la limpieza. Y la segunda pregunta: ¿qué haces cuando pecas? ¿Qué haces cuando pecas? ¿Buscas compensar a Dios? ¿Intentas tapar lo malo que has hecho haciendo muchas cosas buenas? Eso no arregla nada. Lo único que arregla el pecado es el arrepentimiento y la confesión cuando has pecado contra Dios. Tu buen comportamiento no hará que Dios obvie tu maldad. Solo el arrepentimiento y la fe en Cristo y la confesión del pecado hará que Dios te perdone y te limpie. No trates de manipular a Dios como pretendemos manejar a otros, porque con Él así no funciona. David clamó: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Padre, aplica la palabra a cada corazón. En el nombre de Jesús.